Vamos a hacer nuestro estudio de hoy y abriendo el Evangelio salió el capítulo 7, el tema casi final, el orgullo y la humildad. Es un tema interesante que nos invita a reflexionar profundamente sobre todo esto, ¿no? Sobre el orgullo y la humildad. Cuando nosotros hablamos sobre el orgullo y la humildad, parece que ya lo tenemos un poco solucionados porque comprendemos que el orgullo es totalmente la antítesis de la humildad. Una persona orgullosa es una persona que no tiene reglas de convivencia con los demás individuos. Entonces, calificamos todo eso, se podría decir que fácilmente podemos disociar, porque son bien antagónicos. Pero vamos a comprenderlo un poco más. Siempre que sale algo en el Evangelio, cuando se lo abre al acaso, nos permite reflexionar sobre cosas que quizás nosotros mismos estemos incurriendo y todavía no somos muy conscientes de esos procesos. Al abrir este pasaje, la primera cosa que a mí me llamó la atención es que dice así: la humildad es una virtud muy postergada. Eso quiere decir que es una virtud que nosotros nos demoramos en trabajar, que no conseguimos trabajar adecuadamente. La humildad siempre demora un poco más. ¿Por qué demorará la humildad en manifestarse en nosotros? Sí. Podemos también pensar que hemos tenido muchos buenos ejemplos de humildad partiendo desde Jesús hasta hombres y mujeres que han sabido demostrar la humildad en sí mismos, y nosotros no hemos sido capaces de continuar ese camino. Entonces, la humildad es algo que es postergado, porque también la humildad muchas veces se le asocia con el sacrificio. Y a ninguno de nosotros nos gusta sacrificarnos, porque tenemos una comprensión acerca del sacrificio también. ¿Qué es para nosotros el sacrificio? Para nosotros el sacrificio es dejar alguna cosa que nos gusta o que pensamos que nos hace bien, y ya no hacerla más, alejarnos totalmente de ello, y nos genera conflicto. Y todos nosotros naturalmente queremos evitar el conflicto del sacrificio, en el sentido que no queremos desapegarnos de muchas cosas que se convierten en una muleta mental, porque existen varias cosas: comida, lujos, cosas materiales que nos hacen dependientes, o inclusive ciertos hábitos que nos hacen dependientes de eso. Entonces yo no puedo dejar ese hábito. Muchas veces como médico, muchas personas me decían: puede quitarme absolutamente todo, menos no puede quitarme el café. Si me quita el café, entonces yo no regreso más. Muchas de esas personas me decían eso, ¿no? Que se les podía impedir todo, menos el uso del café, por ejemplo. O decían sobre las papas fritas: me puede quitar todo menos las papas fritas. Entonces, el orgullo, la humildad, no solamente es el sacrificio de aquello que es
profundamente material, sino aquello que nosotros materializamos constantemente. Y tenemos la tendencia a materializar todo en el sentido de que le damos un valor más allá de lo que es. Y ahí deberíamos también pensar, nosotros estamos dando valor a las cosas de una forma equitativa, clara, consciente, o sobrevaloramos las cosas. Hay personas que tienen un culto sobre el cuerpo, entonces no son ellos si no van al gimnasio, por ejemplo. Entonces, si no van al gimnasio, se sienten mal. O las personas que salen de fiesta todos los fines de semana. Si no lo hacen, se sienten mal. Aquella sobrevaloración también es un proceso que va en contra de la humildad, porque la humildad nos permite adaptarnos. La humildad viene de una palabra, humus, tierra. Si nosotros pensamos esto, la tierra tiene la capacidad de moldearse. Recordémonos a nosotros mismos de pequeños, ¿no? Cogíamos tierra y jugábamos con la tierra, le dábamos forma, hacíamos montañas, túneles, en fin, porque la cualidad de la tierra es moldearse y le podemos dar una consistencia, una forma que puede hasta mantenerse. Nosotros podemos hacer inclusive casas de tierra. Hace poco tiempo yo veía unas construcciones de tierra perfectas. O pensemos también en la arena del mar, que más o menos sería tierra, ¿no? En un aspecto donde las personas hacen hasta esculturas. Entonces la tierra tiene esa habilidad de moldearse. Y por eso tiene mucho que ver con la humildad. Por eso la humildad es postergada, porque requiere realizar algo que para mí es un sacrificio. ¿Y cuál es ese sacrificio? Es moldear algo para no quedarme preso en eso. Muchas veces nos quedamos presos en ideas, en conceptos, en ideales, en ideologías más que en ideales. En ideologías nos quedamos presos en hábitos. Y la idea es salir de todo eso para que en realidad seamos libres y adaptables. Si no nos podemos adaptar, entonces poseemos un grande problema. Porque la humildad, cuando esta no es cultivada correctamente en este sentido de adaptación, de que yo no debo ser preso a las cosas, que yo no debo encadenarme absolutamente a nada. Cuando yo no comprendo esto, entonces es muy difícil ser caritativo con el prójimo. Porque yo voy a sentir que el prójimo me está quitando algo. Entonces muchas veces las personas entran en conflicto con el otro y vemos reacciones de las otras personas porque sienten que el prójimo ya le está quitando algo. ¿Y qué le está quitando? Le está quitando quizás ese tiempo, ese espacio que siempre tenía destinado para hacer una cosa. Es lógico y es bueno que nosotros tengamos una rutina en nuestra vida, con hábitos saludables. Más, incluso esas rutinas tienen que ser moldeables. Esas rutinas tienen que ser maleables. Porque de aquella flexibilidad nosotros en realidad tenemos la posibilidad de adaptarnos, de vivir y de tener nuevas experiencias. Si nos quedamos presos a esas rutinas, si nos quedamos envasados, ¿no?, en esas rutinas, simplemente no vamos a conseguir avanzar. Y por esa razón se nos hace muy difícil, si nosotros no somos humildes, ser caritativos con el prójimo. Ahora, la pregunta sería,
Yo soy una persona que tengo un trato gentil con las demás personas, que soy amable, que soy una persona hasta cariñosa, pero no soy caritativo con las personas. Y lo siguiente de esta misma pregunta, ¿soy humilde o no soy humilde? No es humilde. Hay una sutileza en todo eso. No es humilde, ¿por qué? Porque es muy estricto. Y ser estricto es también ser restricto. ¿Se comprendió eso? Ser restricto, ¿sí? Que no deja pasar absolutamente nada, es ser restricto, que está cerrado. Y como yo estoy cerrado, entonces no me adapto. Por lo tanto, no soy humilde y se me dificulta ser caritativo. Cuando yo comprendo la humildad, entonces comprendo también que comienzo a desarrollar un sentimiento de cariño hacia el prójimo, no necesariamente de amor. Desarrollamos un sentimiento de compasión, de cariño, ¿sí? De aprecio para el prójimo, entendiendo que somos iguales, pero eso es la humildad. ¿Cuántas veces todos nosotros, yo pienso que todos hemos cometido ese error entre comillas, ¿no? De decir, yo no voy a hablar con esa persona porque no quiero rebajarme. Sí, entonces yo no voy a discutir con esa persona porque no quiero rebajar. Yo lo he dicho. Sí, yo no voy a hacer eso porque no quiero rebajarme. Significa que en realidad no somos humildes. Es algo que nosotros debemos conquistar. Quizás hemos conquistado un poco, ya no somos tan agresivos, ya no somos personas tan impetuosas, tan inquietas, hasta difíciles, podría decir, en el sentido de que nos imponemos. Ya sabemos escuchar un poco más, ya podemos escuchar al prójimo y darle una palabra amistosa. Ya se nos bajaron un poco los humos. Sin embargo, ese punto que está dentro de nosotros que nos dice, tú no eres igual que el otro, cuidado. Entonces no puedes rebajarte. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre tú y él, es que todavía no observamos con humildad. Todavía estamos restringidos a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a conceptos sobre nosotros mismos. Y cuando eso sucede, nuestra humildad es una cosa bien especial, porque nos adornamos y nuestra humildad dice, ay, yo soy una persona buena, procuro hacer el bien a todos, no me gusta discutir absolutamente con nadie. Hablo despacito y comenzamos inconscientemente, porque ninguno de nosotros lo hace de propósito. Es parte de la condición humana. Todos nosotros necesitamos comprender verdaderamente la humildad. Es parte de la condición humana, donde nos comenzamos a poner adornos como árbol de Navidad. ¿Sí? Comenzamos a adornarnos, ¿no? Que yo hago esto, yo hago este otro. Y no son cosas necesariamente que las decimos a las otras personas. Son cosas que las compartimos en nuestro interior y nos lo decimos a nosotros mismos. Es que yo hago eso bien y la otra persona parece que no lo hace bien. ¿Sí? Yo lo haría de esta forma. ¿Sí? Pero bueno, allá. ¿Sí? Él verá cómo lo hace. Y ese proceso es como si nosotros nos colocásemos una vestimenta para ocultar lo que verdaderamente somos por dentro.
queremos sentirnos bien y queremos vivir bien. Eso es una realidad que todos necesitamos del cariño de los demás, todos necesitamos de ese soporte emocional de las demás personas, porque es parte de la felicidad. La felicidad es un tema tan subjetivo, humanamente hablando, no espiritualmente hablando, humanamente hablando, es tan subjetivo que necesitamos de aquellos momentos difíciles para tener la idea exacta de lo que me hace feliz. Si yo no tengo ese momento de dificultad, entonces yo no tendría la contraparte de entender: hoy estoy en paz, hoy me siento bien, hoy estoy tranquilo, hoy estoy contento, estoy disfrutando de este momento de paz. Entonces, es parte de esos adornos que nosotros colocamos en nuestra conciencia y que le llamamos humildad. ¿Sí? Y que no necesariamente es humildad, es un truco de nuestra mente. Pero vamos conquistándolo poco a poco. Y cada vez que tengamos la necesidad de realizar esos adornos, tratemos de comprender, de observarnos, de tomar conciencia en ese instante para saber qué es lo que verdaderamente sentimos. Y cuando hacemos ese autoanálisis de qué es lo que verdaderamente sentimos, entonces comenzamos a calmarnos y a encontrar paz interior, y vamos a comenzar a quitarnos de encima muchas cosas que generan peso. Yo le llamo que genera peso espiritual, porque no nos deja ir más allá. Me tiene sumido en la angustia. Porque ¿cómo puede ser que yo, siendo bueno, me esté pasando esto? Vemos la humildad de Jesús, que esa humildad de Jesús le da grandeza y le eleva sobre todas las cosas, porque Jesús es perfectamente humilde en el sentido que escucha a todas las personas y les da una respuesta acorde a su necesidad. Y eso es algo que nosotros deberíamos ir adoptando poco a poco. Naturalmente, no tenemos la sabiduría de Jesús, pero podemos comenzar realizando un ejercicio de escuchar. Y este ejercicio de escuchar realmente a la persona que está queriéndome decir, para yo devolver una palabra fraternal. Y al devolver esta palabra fraterna a esa persona, entonces yo estoy siendo coherente y estoy siendo humilde, porque le estoy entregando mi tiempo, no estoy menospreciando las palabras. Muchas veces, mismo con personas muy queridas para nosotros, menospreciamos las palabras, menospreciamos la comunicación que ellos tienen con nosotros. Y cuando eso sucede, comienzan las personas a sentirse heridas. Y cuando la persona se siente herida, poco a poco se va alejando, porque no encuentra ese feedback que necesita, no encuentra esa respuesta que necesita. No se requiere un discurso, se requiere una respuesta concisa, simple, breve quizá. Pero al escuchar y dar la respuesta correcta, que quiere decir no una respuesta con una grande sabiduría, la respuesta correcta es una respuesta coherente a lo que me está comunicando. Cuando yo recibo esto, entonces me siento bien. Como la persona que se está comunicando, yo me siento bien porque me estoy sintiendo atendido. Y eso es un acto de humildad. Y si es que yo lo estoy haciendo con otra persona, entonces yo estoy extendiendo mis manos y verdaderamente escuchando qué es lo que tiene que decirme. Y estoy colaborando. Y es también un acto de humildad. Porque la humildad nos acerca, nos hace fraternos.
si no se desarrolla la humildad, entonces difícilmente vamos a ser fraternos porque vamos a estar luchando y vamos a estar compitiendo unos con los otros. Jesús, en su carácter, no necesariamente estaba de acuerdo con las otras personas en su forma de hacer, de vivir y de actuar. No estaba de acuerdo. Respetaba absolutamente a todos, pero siempre marcó esa distancia de yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Viene el fariseo y le habla y le dice, no estoy de acuerdo con eso. Y le deja su enseñanza. Y lo hace de una forma tácita. Lo hace de una forma tácita. Maestro, tú que eres bueno, solo Dios es bueno. Lo de maestro sí te creo. Entonces Jesús es tácito. Yo me imagino, si yo voy y le digo a Jesús, maestro bueno, y me respondo, solo Dios es bueno, maestro sí soy, ¿qué quieres? Yo ya me quedo callado, ¿no? Pero el carácter de aquellas personas en aquel tiempo también era como el carácter de algunas personas también en este tiempo. Pero yo me hubiese quedado frío al momento de eso. Pero marca que es tácito, marca que entendía las intenciones de las otras personas, porque sabía escuchar, conocía el alma humana, porque sabía el dolor de las personas, conocía que todos padecemos algún dolor. Jesús no se le ve servil porque se encuentra con figuras políticas, religiosas de mucha relevancia en su tiempo. Y no por eso no deja de expresar y de comunicarse con completa claridad. Recordemos que es invitado a la casa de un religioso importante. Lo invita y de pronto irrumpe una mujer. Y esta mujer entra con un perfume de alabastro. Tuve la oportunidad de ver en Egipto de qué se trata ese frasco de alabastro, que yo tenía mucha curiosidad de eso, y es una especie de piedra con un aspecto de mármol, que hay unos alabastros perfectos del tiempo de los egipcios. Lindos, grandes, se ven, una textura pesada que llevaba un perfume muy fino, ¿sí? Más fino que los de esta época, supongo, ¿no? Porque las esencias deben haber sido todavía más delicadas. Entra esta mujer en una actitud desesperada, llorando, se acerca a Jesús, rompe el alabastro, derrama el perfume en los pies, en la cabeza, le cubre de todo ese perfume. Y el dueño de la casa manda que la saquen. Jesús le dice, espera, entra a tu casa. Me diste agua para las abluciones, para lavarme las manos. No me diste. Y eso es regla. Me invitaste a sentar, tampoco lo hiciste. Me trataste como un invitado, no lo hiciste. Viene esta mujer con un perfume carísimo. Me lava los pies. Me cubre de este aceite finísimo, de este perfume carísimo. Me seca con sus cabellos. Entonces, ¿quién merece más mi atención? ¿Quién no está haciendo bien el trabajo? Entonces Jesús estaba profundamente enfocado y era profundamente humilde por eso. No porque se quedaba callado. No porque le convenía. Y Jesús nunca se expresa en conveniencia de algo. Algo que yo hice mucha reflexión porque no lo entendía bien, es con Lázaro.
se entera que Lázaro murió. ¿Sí? El relato clásico. Nosotros los espíritas entendemos que fue una cosa diferente, ¿no? Una catalepsia. Mas Lázaro murió y todos estaban en su casa afligidos. Lázaro murió. Jesús va inmediatamente, no hace otra parada, va inmediatamente hasta donde Lázaro, no va a tomar café, se peina un poco, se da un baño, se cambia de ropa y dice, ahora sí, llévenme donde está el muerto. No, Lázaro va directamente donde Lázaro, frente a la tumba, y dice, Lázaro, levántate. Lázaro se levanta, llega a la puerta de su tumba y no se quedan las cosas ahí. Porque lo maravilloso no es eso, sino lo que sigue después de ese relato. Porque nosotros tenemos la tendencia de leer el milagro y nos quedamos en el milagro. Pero no, lo que sucede después es algo increíble. Jesús va a la casa de Lázaro y sus hermanas. Va a la casa de Lázaro y sus hermanas y come allí. Se queda con ellos, les acompaña. Ese proceso de acompañamiento, de devolver la alegría, de tranquilizarles que en realidad no va a volver a suceder, de que pueden estar en paz, de que pueden estar felices, es un proceso de humildad. Ese es el perfecto milagro. Jesús no solamente levanta a Lázaro y dice, bueno, mi trabajo aquí acabó, Lázaro está vivo y hasta luego, a lo que sigue. No, se queda a compartir. Nuevamente Jesús escuchando a todos. Y eran personas simples. No eran personas importantes. Más eran personas importantes en el sentido que su alma tenía conquistas. Toda alma tiene conquistas, mismo equivocada. Porque nosotros nos conocemos y nosotros tenemos muchas equivocaciones y todas las personas tenemos equivocaciones, pero todos nosotros, cada uno de nosotros tenemos méritos y esos méritos son lo que verdaderamente importa. Así que Cristo, ya vimos en las otras veces la diferencia, ¿no?, entre Cristo y Jesús. ¿Sí? Jesús, la persona. Y cuando hay cosas de mucha gravedad del Evangelio, coloca Cristo. Y cuando son cosas de humanidad, como individuo, coloca Jesús. En este caso colocó el Evangelio según el Espiritismo, Cristo. Cristo prometía el reino de los cielos a los pobres. En el sentido de que pobres en orgullo. No pobres de carecer. Si ese pobre que carece también es pobre del orgullo, es muy bueno. Si ese rico que tiene mucho es pobre de orgullo, entonces también encaja en todo esto. Porque no es un nivel social, es un nivel interior. Entonces Cristo promete el reino de los cielos a los pobres. El pobre más pobre con el que se topa Cristo es alguien que no tenía salida alguna, y es Dimas, el ladrón bueno, ¿sí? Todo el mundo le dice ladrón bueno, pero era ladrón. Entonces, Dimas era el más pobre de todos los pobres, perdió todo y estaba a punto de perder la vida. Pero en ese momento consigue expresar su humildad dirigiéndose a Jesús, solicitando esa ayuda. Y Jesús naturalmente le escucha y le vuelve a responder. Vamos comprendiendo de qué se trata la humildad verdaderamente, y la humildad vista por Jesús es una cosa totalmente diferente. Y es porque las personas que se creen grandes o que han conseguido algo, se imaginan que aquellos títulos, aquellas posesiones, son recompensa acorde a sus méritos.
Entonces, yo soy muy inteligente, entonces tengo 20 títulos y mi inteligencia es un mérito espiritual que yo tengo. No, simplemente es inteligente. Tiene formación. Puede ser que sea muy bueno en los negocios y consigue fácilmente realizar cualquier negocio con éxito. Y dice, bueno, debe ser algún mérito que yo tengo. No, es una persona con una inteligencia y una habilidad dirigida a eso. Los títulos y las riquezas las llevamos por dentro. Y muchas veces nosotros somos ricos sin poseer nada, solamente en ego. Y ahí es cuando comenzamos a impedir el trabajo de las demás personas. Porque pensamos que sabemos, pensamos que podemos hacerlo, pensamos que tenemos una capacidad que todavía no conquistamos. No significa que nunca vamos a conquistarla. Y detenemos el trabajo del resto de las personas. Y eso me convierte en una persona orgullosa. ¿Cuáles son nuestros verdaderos méritos? Y eso es algo que también debemos comenzar a observarlo con nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestros verdaderos méritos? ¿En qué momento esos méritos comienzan a manifestarse? Y como pensamos que tenemos méritos, comenzamos a hacer las cosas con orgullo, que nos sentimos meritorios, ¿no? Y con derecho. Y cuando nos sentimos con derecho, acontece este fenómeno. Una señora ayer escribía que teníamos la charla aquí con Di de preguntas y respuestas sobre el espiritismo y había una señora que comenzó a escribir: me voy a suicidar, Dios no existe, siempre fue espírita y me voy a suicidar. Y comenzó a colocar muchas cosas. Naturalmente estaba sufriendo, sí, mas también colocaba tantas cosas para llamar un poco la atención de las personas que estaban dentro del chat en ese momento de YouTube. Y comenzaba a decirles, porque Dios no existe, Dios es injusto, siempre fui espírita desde pequeña, siempre he hecho esto, siempre he hecho este otro, entonces Dios es injusto por lo que Él me hizo. Y eso es sentirse con derecho. Y cuando nosotros nos sentimos con mucho derecho, y la vida, no Dios, nuestras inconsistencias nos quitan las cosas, como un niño que hizo mal uso de su juguete y lo rompió y ya no puede jugar más con él, o perdió un privilegio por mal comportamiento, le acusan por injusto. ¿Acaso los niños, cuando son en algún momento llamados la atención, no dicen te odio, es una injusticia? O cuando al adolescente se le manda a lavar los platos, no reclama porque le están explotando. Es así. Cuando yo soy orgulloso y me siento que tengo mucho merecimiento y que tengo derechos dentro de la vida de merecer más cosas, cuando sucede algo en contra, siempre me voy a quejar con Dios, no voy a estar conforme con eso y voy a pensar de que es una injusticia. Y si nosotros tenemos ese hábito, debemos comenzar a mudar ese hábito. Debemos comenzar a cambiarlo, porque simplemente está hablando el orgullo y no está hablando usted mismo. Porque tenemos la tendencia a atribuir nuestras ideas, las ideas de nuestros cerebros, a Dios. Entonces pensamos que Dios piensa como nosotros. Y la gente coloca así: el tiempo es de Dios. Dios es fiel. Escucho mucho eso. Y me choca mucho, ¿no? Dios es fiel.
como si fuera perro. Dios es el tiempo de Dios. Todo el tiempo es de Dios. Minuto a minuto es de Dios. Ahora, si yo no tengo la voluntad de hacerlo, no va a suceder absolutamente nada. Jesús nos enseña y nos dice, ve y hazlo, o ve y no lo hagas. ¿Sí? Estás sano, entonces ve y da testimonio. ¿Cuándo? Mañana pasado no. Levántate y vas y das testimonio. Entrega tu ofrenda. Ahora. Hiciste mal, estás bien, no peques más. ¿Desde cuándo, Jesús? Desde este momento. Entonces no existe un tiempo virtual de Dios donde Dios va a apiadarse de nosotros, va a decir, ay, pobrecito, ya sufrió tanto, entonces, porque eso es un fatalismo y eso no existe, y eso indica todavía que nosotros tenemos ideas profundamente arcaicas y religiosas que todavía no nos vemos dispuestos a disipar para tener una verdadera convivencia con la divinidad. Cuando yo entiendo esto, entonces yo puedo hablar en un sentido figurado con Dios y decir, yo voy a comenzar a hacer este trabajo, acompáñame. Y vamos a estar verdaderamente bien acompañados, porque nuestra intención está allí, y más que todo nuestra voluntad está allí y nuestro corazón está allí. ¿Acaso Jesús también no dijo, de la abundancia del corazón habla la boca? ¿O dónde reside nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Donde está nuestro corazón está nuestra vida. Si nuestro corazón está en la miseria, nuestra vida también estará en la miseria. Por eso lo importante de comprender la humildad, cómo la vivía Jesús. Entonces, ¿dónde quedó el enaltecimiento y la humillación al otro? No cabe dentro de la humildad. Deben ser otras cosas que nos permita levantarnos y que nos permita ser totalmente diferentes. Debemos comprender que somos espíritus de la misma esencia, creados simples e ignorantes, y que todos nuestros cuerpos están hechos de los mismos elementos del universo, de la misma arcilla, se podría decir. Entonces no existe ninguna diferencia, ni tampoco existe ninguna ventaja. Lo que nosotros podemos ver como ventaja es experiencia y sufrimiento a lo largo de muchas existencias. Cuando usted observe a una persona que quizás tiene mayores capacidades, tiene un poco más de sabiduría, entiende algo, significa que eso costó varias vidas de experiencia y conocimiento. Por lo tanto, reconozca eso, pero siga su propio camino para que pueda también avanzar y crecer. Todos nosotros somos moldeados de esa forma, porque todos nosotros necesitamos aprender a vivir. Estamos aquí aprendiendo a vivir, porque la perfecta vida viene después de la muerte. Suena un poco difícil. La vida que nosotros tenemos es biológica y esa tiene un tiempo de caducidad. Nuestra conciencia se mantiene, nuestra vida espiritual se mantiene y se prolonga. Por lo tanto, la verdadera existencia, como nos dice el libro de los Espíritus, es aquella vida primitiva. ¿Y cuál es la vida primitiva? Según el libro de los Espíritus, la vida en espíritu. Cuando nosotros
regresamos al mundo espiritual, comenzamos a vivir realmente. Y comenzamos a evaluar exactamente cómo nosotros hemos desarrollado nuestra vida. Cómo desenvolvimos todos los papeles que hemos tenido que desenvolver. Porque hoy desenvolvemos papeles, igual que en una obra de teatro, como diría alguna vez Shakespeare. Hoy soy Juan y mi papel es hacer el papel de Juan. Y todos nosotros desenvolvemos esos papeles. ¿Cómo estamos desenvolviendo? Y regresaremos a la vida verdadera para observar esos papeles. Es decir, no me quedo tan bien. Voy a regresar para que esta vez pueda yo hacerlo mejor. Y allí, todavía sin la suficiente destreza, vamos a continuar haciéndolo muchas veces y lo vamos a interpretar como dolor. Y ese es el dolor que nosotros sentimos. Porque los verdaderos títulos de nobleza son esos: la caridad y la humildad. Y he dicho varias veces, aprenda a hablar cuando tenga que hablar y aprenda a callar cuando tenga que callar. Porque cada uno de nosotros tiene altares internos y esos altares internos todavía están dirigidos a ciertos dioses en el templo de nuestros corazones. Diosa vanidad, diosa celos, amargura, rabia, y esos altares están presentes. Y debemos comenzar a derrumbarlos para verdaderamente comprender y trabajar nuestros sentimientos y comenzar a desenvolver buenos sentimientos. Porque se habla tanto de maldad, se habla tanto de injusticia que pensamos que existe mismo y que todo es injusticia y todo es maldad. Cuando no es así. Existe, sí, maldad e injusticia, pero no todo es así, ni tampoco todos los seres humanos son así. Que la mayoría de calamidades las realizamos nosotros mismos, porque no seguimos una moral cristiana, una moral de justicia, de amor y de caridad. Y eso es lo que nos detiene la mayoría de las veces. En definitiva, no podemos ser felices sin la mutua benevolencia. Necesitamos mismo la benevolencia del otro. Y alguien tiene que comenzar a trabajar en eso. Si nosotros no comenzamos a trabajar en eso, entonces siempre vamos a vivir una ley del oeste, mirando nuestras espaldas. Por lo tanto, debemos empezar a observarnos y debemos comenzar a ser maleables, humildes, a derrumbar todo eso que está en nuestro interior y adaptarnos cada uno a nuestras nuevas realidades, hoy más que nunca. Porque el mundo cambió, no en el sentido ético, infelizmente, porque las personas siguen aprovechándose. Los políticos siguen generando corrupción y los políticos son personas. Por lo tanto, las personas, las sociedades siguen corruptas. No en ese sentido. Mudó porque a causa del miedo las personas van a tener precauciones. Porque las empresas quebraron. Porque las economías están devastadas. Porque quizás después de esto, quizás venga otra cosa. No sabemos.
cómo nosotros nos estamos adaptando. Si queremos vivir en un mundo de regeneración, deberemos ser humildes y adaptarnos a una realidad. Ser humildes con el prójimo, abrazando la justicia, el amor y la caridad, abriendo nuestros corazones verdaderamente para poder crecer. Eso, mis queridos amigos, esta es la reflexión que vino para mí, que la comparto para todos ustedes. Quizás tengan alguna pregunta, pueden realizar sus preguntas ahora. Juan Danilo, yo tengo una pregunta que me llamó la atención. Tú conectaste la humildad con aceptar las cosas que suceden, a pesar de que hay ciertos casos que las personas hacen bien las cosas y son buenas y les llega cosas malas. Sabemos que cuando hacemos las cosas bien tenemos ayuda de los benefactores, pero ¿por qué es permitido que a las personas buenas les lleguen cosas malas? Lo que hablamos, sentido de merecimiento. Si yo considero, cuando yo considero que merezco y me pasa algo mal, entonces yo pienso siempre que es incorrecto. Significa que todavía hay problemas con la humildad. Ese es. Lo tengo clarito. Y como para complementar esta pregunta, ser humilde significa que si es que viene algo malo, tengo que dejar que me haga daño y aceptarlo, o nadar contra corriente. ¿Cuál sería una actitud humilde frente a una adversidad? Adaptarse. Ser humilde frente a la adversidad es adaptarse, saber cómo adaptarse, reconocer los recursos que tú tienes como persona, los verdaderos méritos que tú tienes. Es eso lo que te va a servir. Si tú te comienzas a adaptar en vez de hacer resistencia, en vez de pelear, entonces verdaderamente tú vas comprendiendo la humildad, porque no estás trayendo más conflicto para ti, ¿sí? Sino que vas adaptando. Por eso hice la analogía con la tierra, ¿no? Humus, humildad, ¿sí? Y la tierra se adapta. Entonces todos nosotros, cuando estamos en esos momentos de crisis, en vez de quejarnos, comenzamos a ser humildes, comenzamos a adaptarnos. Gracias. De nada. Hay una pregunta, hay 3 preguntas. Pedro Martins. Como praticar a humildade num ambiente hostil, no seu local de trabalho, por exemplo? Igual, Pedro. Adaptação. Não se pode ser humilde sem adaptação. A pessoa rígida, que ainda acredita que as coisas têm que ser de um jeito, é uma pessoa que ainda não compreendeu a humildade. A humildade se adapta a todas as circunstâncias. Por isso eu coloquei nesta fala que a humildade é como a terra, e a terra se moldeia frente a qualquer coisa. Então, seja adaptável. Cláudia Conceição. Com seus comentários, penso que a humildade, caridade e amor me parece a mesma coisa. E isso, não. A humildade é a adaptação que nós devemos ter utilizando nossos recursos, nossos méritos que estão alcançados. A caridade são os atos de doar-se para em benefício das outras pessoas. E o amor é o processo de interação com Deus. Então, são coisas totalmente diferentes. Ana Cristina Garcés, hermosa reflexión, Juan Danilo. ¿Y qué pasa si tú dices las cosas que debes decirlas por justicia y resulta que por decirlas sales mal parada? Sí, hay que ser humilde en el sentido de adaptar también el lenguaje,
Puedes decir todas las cosas que quieras, pero también tienes que saber cómo decirlas. La belleza de decir la verdad es que la verdad tiene que ser dicha de una forma especial. No podemos decir la verdad con rudeza, porque si la decimos con rudeza, hiere y las personas se cierran más. Entonces, ¿cómo se lo hace? Es el método. De ahí decirlo es correcto. El método es lo que hay que cambiar. Ángela Alves. O desenvolvimento interior da benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas seria o caminho para nos aproximar da verdadeira humildade? Sim, é o caminho. A indulgência, compreendendo em você que você pode equivocar-se muitas vezes e precisa do perdão das outras pessoas. A perdão das ofensas é parte da indulgência. Quando nós perdonamos as demais pessoas, temos a oportunidade de treinar a humildade. Mas a humildade é a capacidade, volto a repetir, a capacidade de adaptação. Se você compreende que não é contra você, que a pessoa está descrevendo o seu mundo interior, quando você é ofendida, a pessoa que está ofendendo não está ofendendo você. Essa pessoa está descrevendo seu mundo interior. Pode ficar com isso ou não pode ficar com isso. Ruth Soares Alientre. Como tratar o desânimo e frustração frente à crise e como te adaptas? ¿Sí? Adaptándose. ¿Y cómo se adapta? Haga un listado, primera cosa, puede anotar, Ruth Soares, haga un listado de todas las cosas que usted puede hacer, ¿sí? De todas sus habilidades, destrezas que usted consigue. Luego, haga una rutina. Una rutina me refiero a, estoy tan acostumbrada al autismo que todo le digo rutina. Va a ser una agenda, ¿sí? O una rutina mismo, donde usted va a colocar las cosas que quiere conseguir con todos los pasos, porque a veces nosotros nos quedamos tan fuera de nosotros, estamos tan frustrados, no sabemos para dónde ir, que nos olvidamos que todo conlleva pasos. Entonces, sus destrezas y qué es lo que usted quiere conseguir. En lo que usted quiere conseguir, coloque paso 1, hacer esto, paso 2, esto, y comience a hacerlo sin saltarse ningún paso y usted va a conseguir adaptarse y superar cualquier cosa. Quizás alguna otra pregunta que tenga. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Todo está clarísimo. Daisy Villamor pregunta, en este tiempo, ¿cómo podemos ser humildes, perdonar y comprender? Les recomiendo regresar toda esta reflexión, porque varios elementos de lo que ya hemos hablado va a esclarecer su pregunta. ¿Sí? Eso de decir, vuelva a escuchar con calma, o quizás en otro momento, donde usted pueda sentarse, cierre los ojos, vaya reflexionando, anote quizás los puntos que le sean interesantes y va a contestar toda esa pregunta. Muy bien. Queridas amigas y amigos, un gran abrazo. Gracias por compartir estos momentos que son muy buenos, que nos podemos reencontrar por medio de la tecnología. Les envío lo mejor,
Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias.